Las opiniones y puntos de vista son de exclusiva responsabilidad de quien los emite. Esto es el podcast de Alma Cívica, un espacio donde exploraremos las experiencias e ideas dando voz a los liderazgos que están construyendo y fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana en Paraguay. ¿Se imaginan un país donde los jóvenes podamos participar sin obstáculos? No sé, ¿será Ico? ¿Cómo? ¿Baiza? Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada. Juventudes en Altavoz. Bienvenidos a nuestro podcast Juventudes en Altavoz. Una iniciativa del Observatorio de Democracia y Juventudes en el marco del proyecto Conquista Joven, en la que buscamos visibilizar datos recopilados de nuestra investigación Juventudes a la conquista de la democracia. Así que acompáñanos, prepárate, toma asiento, agarra un tereré, café o mate y tengamos una conversación necesaria. En este episodio nos sumergiremos en el eje número 1, voz y gobernanza. Abordaremos la importancia de entornos inclusivos dentro de los partidos políticos, la financiación política, el Estado y la función pública. Exploraremos a fondo cómo estos aspectos impactan en la participación activa de los jóvenes en la política. ¿Alguna vez te preguntaste por qué es vital que los jóvenes ocupen estos roles en la política? ¿Y cómo pueden los partidos políticos garantizar que estos espacios sean verdaderamente inclusivos? Para discutir estos temas, hoy nos acompaña Paloma Servín. Ella es una activista con una sólida trayectoria, militante gremial universitaria, también fue presidenta del equipo Joven de Patria Querida, hoy abogada y magíster en Relaciones Internacionales. Bienvenida, Paloma, un gusto tenerte aquí en este espacio. Un gusto estar acá en este viernes lluvioso con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, contenta de poder compartir un poco mis perspectivas con ustedes. Contenta nosotros de poder escucharte, la verdad. Bien, iniciamos esta pequeña ronda de preguntas. Paloma, háblanos de tu experiencia. El papel fundamental que desempeñan los jóvenes en los partidos políticos. ¿Por qué es tan importante que ocupen roles relevantes? Es súper necesario que los jóvenes estén en política y bueno, eso se refleja en que estén también en puestos y con voz clave en los partidos políticos. Los jóvenes tienen que tener voz en estos espacios en donde se toman decisiones, ya sea a nivel nacional, pero sobre todo también en los partidos políticos, que es de donde salen las ideas que luego se llevan al ámbito político nacional. Entonces los jóvenes tienen que tener ahí una representación clara. Recordemos que Paraguay es un país mayoritariamente joven, entonces por supuesto que uno esperaría que en el lugar donde se toman decisiones existan representantes de la juventud. Totalmente. Sí, en un mundo político, la inclusión de los jóvenes es clave para garantizar una representación diversa y dinámica. Es justamente lo que nos viene diciendo Paloma, de que es necesario poder tener un joven para que nuestros intereses se vean representados. Entonces, Paloma, ¿realmente crees que realmente los partidos políticos están creando hoy día entornos inclusivos para estos jóvenes, para que le están abriendo o no la puerta para que ellos puedan participar? Realmente quiero decir que los jóvenes están en política, eso como partiendo desde esa base, de que los jóvenes sí están haciendo política, capaz muchos sin darse cuenta que están haciendo política, que es un poco de lo que mencionaba hace un ratito fuera del micrófono, que hay muchos jóvenes que están involucrados, hacen política, solamente que no lo están haciendo a través, probablemente no necesariamente a través de un partido político, sino que hacen en diferentes de diferentes espacios. Realmente, Paloma, ¿nos podés decir, crees que los partidos políticos están creando entornos inclusivos para los jóvenes? ¿Es o no es fácil de pronto al joven ingresar en lo que serían los partidos políticos partidarios? Bueno, respondiendo directamente a esa pregunta, la respuesta es no. No es fácil ingresar como joven al ámbito político partidario. Esta es una posición personal, pero también me estoy basando en experiencias de compañeros y también en la mía. Así que, bueno, en principio, hacer política partidaria como joven en el Paraguay no es fácil. Creo que los jóvenes, o sea, sí existen jóvenes en política, creo que muchos hacemos política incluso sin darnos cuenta que estamos haciendo política. Hacer un voluntariado es hacer política gremial, por supuesto que es claramente hacer política, y en mi caso hacer política partidaria
es importante y sobre todo es importante que los jóvenes la hagan. No considero que hoy sea un camino súper fácil o que sea como la primera opción que los jóvenes tengan cuando quieran hacer política. No es que los jóvenes se levantan un día y dicen qué gusto, hoy quiero ingresar a un partido político y eso se da directamente y después es candidatos. Lastimosamente creo que la manera en la que hoy están estructurados sobre todo los partidos políticos tradicionales no permiten que el acceso de los jóvenes a la política partidaria sea de alguna manera facilísima. Yo encontré un espacio como pensado para los jóvenes y fue justamente eso lo que me llevó a querer formar parte de un partido político en primer lugar. Si bien yo ya estaba haciendo política gremial, universitaria, a nivel nacional, estaba como detrás de varios proyectos. Mi idea inicial no necesariamente era formar parte de un partido político, pero sí con esa curiosidad de formar parte de un espacio más grande y con personas que puedan acompañar con un equipo. Entonces yo sí encontré ese espacio en Patria Querida. Es bastante diferente de lo que en general vemos en Paraguay, que puedo mencionar lo que yo conozco de los partidos tradicionales. En el caso del Partido Colorado, hace más de 2 décadas que no les permiten luego tener elecciones juveniles. Entonces no sé qué tanto podemos hablar de un involucramiento real de la juventud en los cuadros partidarios, porque claramente se les utiliza para las campañas, para los trabajos que nadie quiere hacer. Pegar pegatinas, murales, ser miembro de mesa, acompañar de mesa. a las recorridas en épocas electorales nada más. Creo que eso también pasa mucho, que solo se le congrega a los jóvenes cada 4 años para cuando están llegando a las elecciones, y no, ese proceso se hace de manera constructiva, colectiva, con tiempo, en la cual sí tengamos esa representación real y no una imposición de un candidato o una candidata para que represente nuestras ideas, nuestras voces, nuestras acciones también, ¿verdad? Así mismo. Y de hecho que se mal ve, por decirlo así, también en el momento que un candidato X partido integre de una manera bastante llamativa a jóvenes o tenga como un apoyo permanente a jóvenes que están haciendo política. Es como un poco mal visto también desde lo tradicional, porque es como que existe todavía ese adultocentrismo ahí ¿y será que ellos van a saber? ¿Dónde ellos van a saber? Entonces, al menos más en el interior también sucede, por más de que se quiera como ingresar, está otra vez ese estigma de que los jóvenes todavía no están preparados o son muy jóvenes para ingresar dentro de la política. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan al intentar incursionar en este ámbito? Sí, mencioné un poco antes que no era fácil, justamente porque me tocó conocer como de primera mano esas barreras que muchas veces se nos presentan a los jóvenes que decidimos involucrarnos en la arena política, y existen, son barreras que se ven, yo les cuento, no solo en partidos políticos, sino también en general. Yo ya las encontré en mi época universitaria, y bueno, entre esas puedo mencionar 3 que fueron sí, que por son favor. las que primero, la manera en la que la estructura como tal hoy está presentada, o sea, la manera como está construida la plataforma o la manera de hacer política, porque y yo quiero mencionar, si bien no es el tema central, pero algo que me quedó, como ser mujer también, ser mujer y joven es como un doble cinturón como es una doble barrera, porque uno, ya tenés ese estigma que dijiste muchas veces de que los jóvenes no estamos preparados, pero también cuando sos mujer, con la cultura predominantemente machista en la que todavía hoy creo que nos movemos, o que existe en Paraguay, cuesta muchísimo hacerse como respetar o hacer mostrar que vos estás preparada para ocupar esos espacios. La importancia de tener un buen equipo y un buen sostén, por así decirlo. Construir desde la colectividad siempre. Así. Y de esta manera finalizamos este pequeño segmento donde hablamos de la política y de la juventud. Muchísimas gracias por tu tiempo, Paloma. Gracias a ustedes, y bueno, ojalá que más jóvenes encontremos más espacio en política.
Ha sido una conversación reveladora sobre la participación juvenil en la política, desde la importancia de que los jóvenes ocupen roles relevantes en los partidos políticos hasta los desafíos que enfrentan al intentar incursionar en este ámbito. Hemos explorado diversos aspectos que impactan en la construcción de sociedades más inclusivas y representativas. Según los datos de nuestra encuesta, el 18% de los jóvenes no se sienten representados, a pesar de que el 80% muestra interés en la política, como lo es el caso de Paloma. Estos datos subrayan que los jóvenes no solo están presentes, sino que desean contribuir y formar parte de la renovación política del país. Fortaleciendo la participación juvenil en la política financiera, la necesidad de adoptar o reforzar leyes más justas sobre financiación política para permitir la participación plena de los jóvenes en la política. Y nos vienen estas preguntas: ¿cómo podría esto transformar el panorama político en Paraguay? ¿Y qué obstáculos enfrentan los jóvenes en términos de financiamiento político? Para ello tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestra segunda invitada, Tania Betoni, 28 años, licenciada en Ciencia Política, activista social y política por los derechos de las mujeres, ex candidata a diputada por Asunción en el marco de la Alianza de Encuentro Nacional. Compartirá con nosotros su conocimiento sobre la financiación política, sus implicancias y desafíos en la actualidad. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Realmente agradecerte por la invitación también a Alma Cívica, este espacio bastante maravilloso porque, bueno, da voz a las experiencias, así que muchísimas gracias por considerar la mía. Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto, así que, bueno, encantada. Muchísimas gracias. Nosotros de Alma Cívica estamos más que felices por tenerte aquí. Así que, como ya iniciando esta pequeña conversación, nuestra primera pregunta: ¿nos podés comentar de qué manera se fue dando tu experiencia al ser candidata a diputada en lo que refiere a financiación política? ¿Fue difícil, fácil? Entonces, ¿nos podéis ir comentando? Bueno, yo realmente como joven y por sobre todo como activista tanto social y política, siempre consideré la opción de candidatarme, y en esta oportunidad la tuve un gran equipo realmente dentro de la concertación, también en el marco de la Alianza Encuentro Nacional, con dos figuras femeninas súper fuertes como Katia González, que si hay justicia volverá pronto, así también Soledad Núñez, quienes realmente te inspiran a poder candidatarte y a poder ver que siendo mujer y joven es posible incursionar en política. Pero sinceramente, al candidatarte te vas encontrando con muchas cosas en el camino, y bueno, el financiamiento no es fácil en muchos sentidos, ¿verdad? No es claro, no hay un apoyo tampoco claro para los diferentes candidatos, no hay tampoco ningún incentivo. Es decir, que también los partidos se encuentran en situaciones económicas bastante desequilibradas, y es que nos vamos a referir al partido de gobierno, que es el Partido Colorado, ¿verdad? Porque yo considero que mi experiencia también se da en otros espacios, como lo son los partidos tradicionales. Es decir, que también en esos espacios los jóvenes muchas veces no tienen el apoyo que se requiere, ni tampoco el conocimiento. Además, también por todas las barreras, es decir, en el TSJE te piden cumplir, llenar toda la rendición de cuentas de lo que vas a gastar. Es decir, vos al inicio de tu campaña, cuando estás iniciando, todavía no sabes exactamente el monto que finalmente vas a gastar. Entonces ellos te piden que vos te pongas un tope, y finalmente vos podés rendir menos que eso, pero no más. Y es como que te ponen mucho ojo, y después vos, al revisar de ciertos candidatos y ver ciertas cifras de dinero, te das cuenta que es imposible, porque al mirar y al tener una experiencia de cuánto cuesta un flyer, de cuánto cuesta un espacio televisivo, de cuánto cuesta un espacio en radio. Organizar un evento, ni hablemos de evento, ¿verdad? Sí. Es decir, desde alquilar equipos de sonido, sí, hasta la silla. Traslado de personas, invitaciones, tiempo. Es decir, es imposible. Hablamos de muchísimo dinero. De muchísimo, pero muchísimo. O sea, vos entras a la política sabiendo que obviamente no te vas a destacar por gastar. Entonces ahí es donde los jóvenes recurrimos muchas veces a la creatividad. Es decir, bueno, o sea, se hace vaquita. En mi caso, por ejemplo, yo conté con el apoyo de mi familia. También conté con mucho apoyo de muchos jóvenes de diferentes organizaciones en las cuales yo formé parte.
Pero sí, digamos que sí depende de vos. O sea, te encontrás vos sola tratando de poder incurrir con los gastos que se puedan, ¿verdad? Pero finalmente cuando miras el espectro un poco más grande, es la misma situación inclusive de los políticos del tercer espacio, ¿verdad? Es decir, la suma que gastan no es comparable con la suma que se gasta con el partido oficialista, ¿verdad? Es decir, desde la movilización ese mismo día, es decir, en el control electoral, porque cuando vos sos candidato no solamente necesitas mover espacios, sino que también necesitas el cubrir con personas ese día en el control electoral. Y sinceramente es muy difícil conseguir a alguien que esté desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde cuidando los votos, es decir, es incomparable, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de mi experiencia, no solo como candidata, sino yo fui parte del equipo de la Concertación Nacional, y en esa experiencia de poder ofrecerle a alguien, no sé, 300.000 guaraníes de pago, cuando el partido contrario le ofrece entre 500.000 a 1 millón, es realmente muy difícil. Por eso es como que hay muchas trabas para quienes no formamos parte de un sistema o de un empaquetado político. Y por otro lado tampoco hay un control para quienes están en el poder, ¿verdad? Entonces finalmente se vuelve como un poco difícil y hasta es desalentador el escenario. Pero bueno, yo considero que no hay que desanimarse, sino todo lo contrario, ver cómo podemos hacer para que de verdad más jóvenes se animen a candidatarse. Y por sobre todo que sean la voz de la necesidad juvenil, porque yo creo que de acuerdo a lo que vas contando, el escenario realmente es desalentador. Pero ¿quiénes nos representan entonces si nosotros no nos bajamos a la cancha? Así mismo, esa cuestión de la representatividad es cierto, pero sí, jugar en la cancha sin equipo también es difícil. Es decir, difícil. Para jugar en la cancha necesitas tu zapato X, y bueno, lo mismo para cuando te candidatas. Necesitas plata para todo, necesitas plata para publicidad, necesitas plata para poder pagarle obviamente a una persona que te está dedicando, no sé, 10 horas o 12 horas de su día un domingo, para movilizar esa gente, para movilizar los votos. Entonces es bastante complicado. Uno tiene que recurrir a la creatividad, porque si vamos a regirnos por lo que existe institucionalmente, hay un déficit en cuanto al apoyo tanto por parte del Estado como por parte de los partidos políticos. Entonces, de acuerdo a lo que nos vas contando, también preguntándote, ¿cuáles fueron así como los desafíos que más te marcaron en el momento, en el lapso en donde fuiste incursionando en la política, en ese momento de tu candidatura? Porque hacer política siempre lo estás haciendo. La verdad es que llevar adelante una candidatura, o sea, poner el cuerpo, ¿verdad? Es difícil, porque una ya empieza a exponerse, y más en esta era. Hace poco justamente TEDIC lanzó un material, Ruido, muy interesante sobre cómo los bots en internet parece que se ponen todos de acuerdo para poder atacarte o para poder desanimarte o enviarte mensajes. Y bueno, creo que todos fuimos víctimas de eso. Así también yo tuve una experiencia 2 días previos a las elecciones. O sea, no sé cómo, es la primera vez que voy a contar esto, pero me parece importante igual contar. 2 días antes de las elecciones habían replicado mi número. Entonces le llamaban a personas a decir que voten por un candidato contrario utilizando mi número. ¿Viste cuando te llama alguien de Claro? Sí. Y vos querés llamarle a esa persona y te sale que el número no existe? Bueno, más o menos hicieron eso. O sea, le llamaban con otro número, pero hacían figurar como que era mi número. Y en esos 2 días previos a las elecciones, que encima fueron en las internas de la Concertación, 2 días antes de las internas de la Concertación del 18 de diciembre del 2022, yo no dejé de recibir llamadas. Recibí como 600 llamadas en esos 2 días de gente que me devolvía llamadas que supuestamente yo hacía. Entonces, todo eso, o sea, vos cuando te decidís candidatar, cuando decidís poner el cuerpo, cuando tomás postura, tenés que saber que los ataques van a venir por todas partes. Entonces tenés que ser muy fiel a tus convicciones,
muy fiel a tus principios y por sobre todo no desanimarte, o sea, no permitir que eso te bajonee, sino todo lo contrario, estar fuerte y convencida de que quizás no va a ser en este momento, o sea, yo estaba súper convencida de que quizás no iba a entrar a la primera, pero sí también sabía que era momento de empezar a construir una figura política, ¿verdad? Es decir, aquellos que estamos apartados del partido hegemónico, es muy difícil que a la primera ya logremos ingresar, más aún siendo jóvenes. Entonces es como que uno mira ya a largo plazo, no se candidata pensando en el momento de ahora, sino que se candidata pensando más a largo plazo, de ir construyendo una figura, de ir construyendo un electorado y por sobre todo de tener la experiencia para próximas experiencias. Nos decía justamente anteriormente una de las que estuvimos entrevistando que ser mujer y hacer política es como doble cinturón justamente por todos los ataques que uno recibe por sobre todo, y algo tan importante que tocaste que en cuanto a la tecnología, todas las redes sociales, la manera en los ataques que hay es sumamente preocupante y es como o te fortalece, muchas opciones tampoco nos dan en el momento en el que se incursiona en la política, ¿no es así? Sí, es así tal cual, Belén, porque vos te candidatás y como te digo, empiezan todos los ataques. Es decir, en el primer tweet donde ya conté sobre mi candidatura, ya empezaron a aparecer un montón de comentarios, de bots, de un montón de gente que no sabía yo de dónde salía, impresionante. Después también cuando finalmente me pasó esto, ¿verdad? De que habían replicado mi número para llamar por parte de otro candidato, yo sentía como que alguien entró a mi pieza, se sentó a mi lado, agarró mi celular y empezó a llamarle a la gente. Me sentí totalmente invadida en mi privacidad, y sí, son situaciones muy, muy difíciles. O sea, más allá del financiamiento, están un montón de otras barreras para los candidatos y candidatas jóvenes y más aún para las mujeres. Y teniendo en cuenta así todo lo que estuviste contándonos también, Tania, ¿pensás que hay medidas específicas, se podrían implementar medidas específicas para garantizar que los jóvenes tengan un acceso equitativo al financiamiento político en el Paraguay? Sí, yo considero que más allá de pensar en una ley de financiamiento, bueno, no soy experta del derecho, pero desde mi experiencia sí me gustaría pensar, por ejemplo, en una ley de participación política de los jóvenes, que es mucho más abarcante, porque de por sí los jóvenes necesitamos capacitación en diversos temas, tanto en temas como la parte electoral, porque poder entender desde cómo se configura un voto, desde cómo se hace control electoral, hasta cómo acceder a financiamiento, son un montón de situaciones, porque vos pensás, bueno, me voy a endeudar realmente por esto, vale la pena, cómo voy a pagar, o voy a hacer actividades, o cómo finalmente voy a recurrir con esos gastos. Son todas estas preguntas las que uno se hace, pero porque no hay, o sea, no hay un espacio que te indique o que te diga, mira, si querés candidatarte, tenés estas opciones. O proteja ese cupo justamente. O proteja ese cupo, exacto, así mismo. O sea, es como que vos entrás y no hay nada definido. Entras a la cancha pero sin las reglas claras, ¿verdad? Y a veces jugar es un poco difícil cuando no sabes bien cuáles son los próximos pasos o cómo moverte. Y cuando el piso no está parejo, por sobre todo. No, sí, o sea, vos estás ahí, no sé, encima de un... ¿cómo se le dice? Pasto sintético así todo feo, y el otro es así, no sé, por poco no es natural así su pastito, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Muchísimas gracias, realmente toda tu experiencia nos motiva bastante. ¿Y algún último mensaje que quisieras dejarle a todos los jóvenes y las jóvenes que nos estén escuchando? Que el Paraguay en serio vale la pena. Yo de verdad, así, si tuviera que repetirlo, volvería a hacer. Yo estoy convencida de que somos muchísimas más las personas que queremos un Paraguay desarrollado, un Paraguay más equitativo, un Paraguay más justo, que somos muchas más las personas con que soñamos con una canasta básica familiar a la que realmente más familias paraguayas puedan acceder. Y yo estoy convencida de que si no tenemos un compromiso y una convicción fuerte, es muy fácil de caer.
Entonces trabajemos en esa convicción, sintámonos parte de este país, porque con irnos nomás no se soluciona, ¿verdad? Es decir, finalmente acá están nuestros familiares, nuestros amigos. Yo, por ejemplo, me siento paraguaya y me duele profundamente ver el escenario de nuestro país, ¿verdad? Me duele ver la violencia que hay contra las mujeres en todo sentido, más aún de mi experiencia en lo que es la parte política, pero eso no me desanima. Y me encantaría realmente que podamos revertirnos de esperanza, no permitir que nos roben la alegría. Hay que defender a la alegría como trinchera, por sobre todo, y siempre buscar poner la esperanza en todo, ¿verdad? Porque hay veces que parece desalentador el escenario, parece que por todas partes te están atacando, pero no, esto nos tiene que fortalecer y por sobre todo entendernos como un colectivo, ¿verdad? Una sola golondrina no hace primavera, entonces sepamos mirar a las otras personas, sepámonos mirar entre todos y sepamos reconocer en otras personas las ganas de trabajar y de construir, que finalmente es lo mejor que podemos hacer activando en política. Muchísimas gracias, Tania, por este hermoso mensaje que nos dejas también. Y por sobre todo muchísima fuerza, porque como dijiste es el inicio realmente de todo lo que se viene. Sí, y quiero reconocer realmente a Alma Cívica por todo el trabajo, por todos los espacios que ofrece de formación a los jóvenes. Es como tirar semillas en muchos lugares fértiles, porque yo estoy convencida de que hay muchos liderazgos que hoy Alma Cívica está potenciando. Entonces, nada, reconocer también el trabajo que vienen haciendo. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. De esta manera nos acompañó Tania hablando sobre el financiamiento político. Destacamos la importancia de fortalecer las leyes de las mismas para garantizar una participación equitativa de los jóvenes en la política, al eliminar barreras económicas y burocráticas, especialmente para quienes incursionan por primera vez. Se promueve una democracia más inclusiva. Modificaciones a estas leyes, junto a un monitoreo efectivo de su cumplimiento, son fundamentales para asegurar la participación activa de todos los ciudadanos, independientemente de su edad o género en la vida política. Avanzando al compromiso 15, que aboga por adoptar procesos de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, nos preguntamos: ¿cómo podría esto contribuir a una mayor representatividad y diversidad en el gobierno? ¿Qué desafíos podrían surgir al implementar esta medida? Este compromiso destaca la importancia de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, especialmente para grupos marginados o desfavorecidos. Podemos señalar la Ley 1626/2000 de la Función Pública y su limitación de edad como una barrera específica que afecta a los jóvenes. Al resaltar la necesidad de reformar estas leyes para hacerlas más inclusivas, podemos discutir cómo estas medidas pueden contribuir a una mayor representatividad y diversidad en el gobierno, al tiempo que abordamos los desafíos que podrían surgir al implementar cambios en la legislación y en las prácticas de contratación. Para profundizar en este tema nos acompaña Juan González, abogado, magíster en gestión pública y actual funcionario de la Corte Suprema de Justicia, con una amplia experiencia de carrera en el servicio civil. Bienvenido, Juan, un gusto tenerte en este espacio. Buenas, muchas gracias a ustedes por la invitación a Alma Cívica y para venir a compartir con ustedes mi experiencia en el servicio dentro de la función pública. Muchísimas gracias, Juan, la verdad que el gusto es nuestro también. Inicio la pequeña entrevista preguntándote, desde tu perspectiva, ¿cómo podría garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y contribuir a una mayor representatividad y diversidad en el gobierno? Desde mi perspectiva, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública es fundamental para lograr una mayor diversidad en el gobierno. Primeramente, hablando de las entidades públicas, se deben implementar políticas de inclusión, de diversidad de género, como también esto, especialmente considerando la población de mujeres y personas con discapacidad. Para promover la igualdad de género, principalmente podemos hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nuestro país está correlacionado. Podemos hablar del punto número 5, que es igualdad de género, y el objetivo número 10, que es disminuir la desigualdad de oportunidades. Podemos hablar del crear la igualdad y participación de oportunidades. Por ejemplo, existen leyes de diversos países donde
dan una prioridad de cierto porcentaje a ciertas poblaciones. Por ejemplo, investigando en Colombia tenemos casos donde el 30% dentro de la función pública o administración pública deben integrar en los altos directivos mujeres. Casos de otros países donde un 10% de la población del servicio público deben integrar jóvenes de 18 a 28 años, creando vacancias exclusivamente para este sector, como también para personas con discapacidad. Actualmente en nuestro país contamos también con una ley de apoyo, solo en este caso que la población es muy minoritaria, que sería el 2% de la población en general. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública es también una estrategia para construir un gobierno más diverso y representativo. Entonces, Juan, como joven profesional, ¿puedes decirnos qué medidas específicas propondrías para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública para los jóvenes? Como joven profesional del área del derecho, es fundamental abogar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. En este caso, para jóvenes, es necesario la implementación de nuevas políticas públicas y mejorar o modificar las leyes que actualmente contamos. La ley 1626/2000 de la Ley de la Función Pública establece mecanismos de acceso dentro del servicio público. Aunque no podemos encontrar exactamente un acceso para la población juvenil, que de 18 a 28 años, como un mecanismo de acceso sin tanta burocracia que hoy ya tenemos. Promover la participación ciudadana para lograr modificar leyes por medio de firmas o referendos. De esta forma garantizar que se tenga más acceso y oportunidades dentro de la función pública para todos los ciudadanos. ¿Podrías compartir con nosotros cómo fue tu experiencia personal durante el proceso de ingreso a través de un concurso de oposición para acceder a tu puesto actual en la función pública? ¿Hubo algún desafío particular que enfrentaste durante este proceso y cómo lo superaste? Bueno, actualmente, como ya me presentaron, estoy sirviendo dentro de la función pública en la Corte Suprema de Justicia. Luego de 3 años de concurso, 3 intentos de concurso público-oposición, he logrado ingresar por medio de este concurso que se encuentra enmarcado dentro del reglamento de la Corte Suprema de Justicia y la Ley de la Función Pública. Actualmente estoy en el cargo de Ujier Notificador. Los desafíos que más encontré desde la época que fui estudiante, yo soy residente de Lira, Itapúa. Sí. Estando en una zona rural nos encontramos con más desafíos que residiendo en la ciudad de Asunción, como conseguir las constancias, documentaciones, la parte económica más que nada, ya que el sistema de la Corte Suprema de Justicia es llevar documentaciones netamente a la capital de la circunscripción judicial. En este caso a mí me quedaba Encarnación 120 kilómetros, tenía que trasladarme, tenía la posibilidad de hacerlo, pero me pongo a pensar y quizás muchos no tenían esa oportunidad de acercar las documentaciones. Y ahí nos encontramos con una barrera que es la desigualdad de oportunidades. Yo quizás sí tuve la oportunidad, pero quizás otros ciudadanos no. Ese mecanismo por lo menos es una barrera muy grande que encontré. Hoy día que resido en la ciudad de Asunción, me es un poco más fácil. Si hay un concurso, me traslado a Asunción, presento mi carpeta con los documentos respectivos, lo cual hace que sea un poquito más fácil el sistema, pero aún así la parte económica nos enfrentamos también porque necesitamos documentos, autenticar, comprar cosas y... O sea, prácticamente todo luego tenés que palmar para poder participar, porque podemos ver también la deficiencia en cuanto a el acceso al portal digital. Nosotros tenemos, pero aún así tenemos que ver otra vez en lo físico y llevar otra vez en lo físico, no sé, como tu certificado de nacimiento, ¿verdad? Es un reproceso constante y mucho más para las personas que se encuentran distanciados de la capital, como es el caso de Juan, que aparte de pensar que él sí tuvo la posibilidad,
le costó. Y actualmente la Corte Suprema de Justicia se encuentra trabajando en lo que es la implementación de netamente todo digital. Ya entramos en la era del expediente judicial y demás. Tenemos un nuevo llamado de concurso de este año 2024. Yo estoy en constante preparación para seguir creciendo. Claro. Pero seguimos con el sistema de papel de entrega de documentos. Yo había ingresado en el 2023 en el cargo de oficial de secretaría. En marzo del 2023 volví a concursar y en agosto logré mi primer ascenso en el cargo que actualmente me encuentro, ya que me encuentro en constante capacitación. Entonces, muy transparente, yo creo, en el concurso, porque ya estuve en varios y se puede ver todo el sistema, los puntajes que tenés en cada examen, y vas viendo el crecimiento que tenés adentro. Por más, la primera o segunda vez que no logré entrar, para mí ya fue muy enriquecedor, porque me dio más motivación de capacitarme más y prepararme para los siguientes concursos. Este mensaje a los jóvenes y las jóvenes de motivar a animarse a entrar al concurso, ya sea en la primera o en la segunda, y a la vez familiarizarse con ese mismo proceso que no va a ser sencillo. Muchísimas gracias, Juan, por compartir con nosotras tu valiosa perspectiva sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la función pública, y por sobre todo dejar este mensaje motivador de animarle a los jóvenes y las jóvenes de participar, por más de que capaz no se dé en la primera, en la segunda, pero familiarizarse y tener fe en este proceso, y a la vez que queremos esta transparencia sea permanente y el primer empleo lo pueda acceder los jóvenes. Y nada, muchísimas gracias, Juan. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, a Belén y a Raquel desde Alma Cívica, y más que nada instar siempre a los jóvenes a creer en el sistema de los concursos públicos de oposición que tenemos actualmente. Es transparente y les insto a participar siempre. La importancia de que los jóvenes tengan acceso a oportunidades laborales significativas en la función pública. Como lo muestra nuestra investigación, el 66% de los jóvenes respalda la idea de establecer un cupo juvenil en las instituciones, mientras que 9 de cada 10 jóvenes considera crucial promover espacios de participación para que el sector juvenil influya en la creación de políticas que aborden sus necesidades. Estos datos no solo reflejan la voz de una generación, sino que también subrayan la urgente necesidad de políticas inclusivas que reflejen las aspiraciones y desafíos de la juventud. Es esencial que los jóvenes tengan la oportunidad de contribuir activamente en la toma de decisiones e influir en las políticas que los afectarán directamente. Al garantizar que sus voces sean escuchadas y sus perspectivas sean tenidas en cuenta, podemos construir un futuro más equitativo y prometedor para todos y todas. Gracias por quedarte hasta aquí y tener con nosotros esta conversación necesaria. Ñaños en Duye UPB, Aguille. No olvides seguirnos en redes sociales.